bien, pues empezaremos con el tema del Islam como parte de nuestro análisis arquitectónico e histórico y descifraremos el legado estilístico que trajo consigo los pueblos creyentes de esta religión, que aún dominan y ejercen su influencia en la actualidad. Pasamos a nuestra línea del tiempo, como lo habíamos mencionado en nuestra clase anterior. Tengo descrito el paso de los estilos bizantino, carolingio y otoniano, pero dentro del marco del 600 después de Cristo hasta la actualidad, el Islam fue y es una influencia cultural que aún lo tenemos presente en nuestro imaginario. Se darán cuenta que en este tema tal vez veamos ejemplos que cronológicamente no van tan consecutivos como el estilo anterior, pero pienso que es necesario ver la aportación arquitectónica y artística sin los delimitantes austeros del tiempo. Cabe resaltar que los estilos que van a influir en el lenguaje simbólico e iconográfico del Islam serán las culturas persa y bizantina. Los dos ejemplos que les pongo pues son una referencia de la arquitectura persa con el conjunto de Persépolis y una parte del fresco que enmarca una de las cúpulas de la Hagia Sofía en Estambul, que pertenecería a la arquitectura bizantina. Comentando el marco histórico, nos deteneremos a analizar que desde el siglo VII, con la muerte de Mahoma, el Islam llegará a territorios asiáticos, africanos y europeos, y los sucesores de Mahoma serán llamados califas. En el 800 después de Cristo, en este mapa vemos la situación geopolítica del Islam. Abarca toda la península arábiga, parte del territorio persa y la Anatolia. Casi vemos que el límite corresponde al inicio de la península índica, el noroeste y noreste africano. Y vemos que menciona también la península ibérica con el Emirato de Omeya. En el 1000 después de Cristo, luego empezamos a ver el avance de los territorios ganados en las cruzadas o reconquistados por el Imperio Bizantino. Inicia también el Imperio Selyúcida o Sultanato Selyúcida. Si nos fijamos en el límite, lo marca una ciudad llamada Kashmir. Esta zona continuará en disputa por varios siglos más entre los suníes, hindús y otros grupos locales. Y también es un título de una de mis canciones favoritas de Led Zeppelin, se las recomiendo, está un poco larga. También vemos el califato fatimí en Egipto. Se llama así porque los fatimíes decían ser descendientes de Fátima, la hija de Mahoma. Luego en este otro mapa del 1000 después de Cristo, si expandimos nuestra visión geográfica, analizaremos que el imperio fatimí se extiende hasta topar con los antiguos territorios cartagineses que pertenecen al imperio almorávide. Y finalmente hacemos el acercamiento más importante y me preguntarán ¿por qué? Bueno, pues porque de aquí radica la posibilidad de que estemos emparentados con alguna raíz islámica. El dominio musulmán en la península ibérica duró aproximadamente 400 años, los cuales fueron cruciales para el desarrollo urbano, arquitectónico y artístico, lingüístico y simbólico que aún portamos como influencia de la conquista española en el territorio americano. Aquí el mapa marca la zona que pertenece al Emirato Independiente o Sultanato de Nasrid, dominio de los almohades y los reinos cristianos conformados por el Reino de León, de Portugal, Castilla, Aragón y Navarra. A continuación veremos unos conceptos importantes antes de continuar con la clase, más que nada para diferenciar y apreciar cada uno. Musulmán pues es la persona que practica la religión islámica. Árabe es quien procede de Arabia y los pueblos que proceden del sudoeste asiático. Moros son los pueblos del norte de África hasta el desierto del Sahara. Contempla los almorávides y los almohades.
que eran grupos enemigos y, como ya vimos, ocuparon los mismos territorios, incluyendo Andalucía del siglo XI en adelante. Morisco es la población mora que no es árabe, pero sí musulmana, que se quedaron en la península ibérica después del año 1492. Ocuparon las costas del Reino de Granada y de Valencia. Mozárabe es el cristiano que vivió bajo el dominio musulmán en la península ibérica. Mudéjar son los musulmanes que permanecieron en el territorio reconquistado por los cristianos. El estilo mudéjar se define mejor en el territorio del Reino de Aragón, datado del siglo XV. Pasamos al primer ejemplo de la arquitectura islámica oriental, la Gran Mezquita de Damasco. Construida en el año 706 al 715 d.C. por ordenanza del califa al-Walid. La obra tomó parte de la estructura de un santuario romano previo, dedicado a Júpiter, o sea, el Zeus romano. Luego sería transformada en una iglesia bizantina de San Juan en el siglo IV. Ahora vamos a la planta, donde tenemos una obra que consta de 97 por 156 metros. En la marca de agua que se encuentra al lado oeste del mihrab, el gran patio o atrio llamado San. El otro ejemplo de la arquitectura islámica oriental sería la Gran Mezquita de Samarra. En el año 836 d.C., la capital del mundo islámico cambiaría a Samarra, a 40 kilómetros de Bagdad. El eje del diseño de la mezquita está alineado hacia la Meca. Su dimensión es de 240 metros por 153 metros. Por muchos siglos, esta mezquita fue considerada la mezquita más grande del mundo. Cabe mencionar la escala humana comparada con el tamaño del minarete. En su interior se encuentran 4 hipóstilos. Incluye una nave de oración y 3 pórticos, los cuales están alineados al patio central. A diferencia de la mezquita de Damasco, la de Samarra, el minarete está ubicado en el eje central de la obra y frente a la entrada norte. Gracias a la simetría y el balance de las proporciones geométricas, podemos tener esta imagen tan bien alineada y con una proporción muy estética. Vemos la expresión de las parábolas, las formas helicoides, tanto en los arcos ojivales como en la espiral del minarete. Ahora nos vamos al occidente con la Gran Mezquita de Córdoba. Al final veremos, a manera de evolución urbana, un ejemplo de la influencia del diseño urbano islámico en la península ibérica. En primer lugar, los árabes ocuparon Alejandría en el año 643 después de Cristo y cruzaron el estrecho de Gibraltar en el 711. Para la mitad del siglo X ya había un panorama conflictivo entre los califatos del Cairo y Córdoba. La Gran Mezquita de Córdoba fue construida bajo el mandato de Abba al-Rahman entre los años 784 y 87. Solo la parte sudoeste se conserva original a la mezquita. El domo central parte de un diseño octogonal y tanto en interiores como exteriores los mosaicos tienen una función decorativa y figurativa con motivos florales y botánicos que buscan resaltar las proporciones geométricas de la mezquita. Aunque vemos que toma inspiración de la mezquita de Damasco, la gran adición en el año 954 de una sala hipóstila con
con columnas con capiteles corintios simplificados y arcos de herradura, hacen la diferencia entre ambas obras. La capilla Villaviciosa es uno de los espacios más bellos de la mezquita. Construida entre los años 961 al 65, la capilla tiene arcos polilobulados que se unen para crear un juego geométrico entre las estructuras verticales y las nervaduras de la bóveda. Otra gran diferencia entre la mezquita de Damasco y la de Córdoba es que tiene una mejor iluminación natural, creando una atmósfera más cálida y lumínica. Pasamos ahora a la arquitectura morisca, que como habíamos visto al principio, su definición nos habla que esta zona aún tuvo gran influencia islámica pasando la reconquista cristiana de 1492, por lo que representa el último bastión del poderío musulmán en la península ibérica. En el año 1260, los mogules habían arrasado con Alepo y Damasco, por lo que los califatos avanzaron más en estas fechas hacia la península ibérica y al territorio índico. Alhambra, otro dato importante es que la Alhambra quiere decir castillo rojo. Los materiales utilizados son cerámicos, estuco y mosaico. En la planta vemos todo el complejo que representa la Alhambra. La parte achurada o sombreada es el complejo palatino. Si nos acercamos a la parte del palacio, tenemos marcados 3 puntos icónicos de la obra. El primero es el patio de los mirtos, el segundo el patio de los leones y el tercero el salón de los embajadores. Ahora, acercándonos hacia la planta del patio de los leones, vemos la composición del diseño es simétrico y la distribución corresponde a la fuente y los espejos de agua, que también son proporcionales a las vistas que nos va proporcionando el patio. En estos ejemplos más bien que el diseño de la arquitectura islámica busca crear un microclima. La zona de Granada, esas zonas son de clima que llega a ser cálido y seco, medio les suena familiar. Si bien la cultura islámica se ha desarrollado en ambientes áridos, su arquitectura y paisajismo busca ser análogo a un oasis. Vamos al patio de los mirtos, nuevamente vemos el gran espejo de agua y el hecho de colocar el patio en un diseño central y flanqueado por las demás áreas cerradas y de transición, como pasillos, se genera una especie de pulmón con la humedad de las fuentes, espejo de agua y vegetación. Quizás el espacio más icónico de la Alhambra es el patio de los leones, para empezar porque los espacios de transición entre cerrados y abiertos juegan con la delicada forma de las entradas de luz natural, a través de las formas en cómo se esculpen los detalles de las arcadas, como si fuera una especie de velo de encaje. Funciona como celosía y hace que la entrada al patio sea delicada y sutil, y la luz se asoma entre los pasillos de manera gradual. El último espacio de la Alhambra que analizaremos es el Salón de los Embajadores. Es la mayor estancia del recinto de la Torre de los Comares. Los muros abren a 9 alcobas que están cubiertas por bellas celosías. Dentro del recinto encontraremos elementos llamados mucarnas, que también se denominan estalactitas o bóvedas de panal. Nos trasladamos de nuevo al oriente con el imperio Salyúcida. Los turcos Salyuk sería la potencia musulmán que dominaría parte de Asia desde el siglo X hasta el siglo XII.
donde unirían luego fuerzas con el imperio mogul y los mamelucos, y muchísimo más posteriormente con los otomanos turcos. Les muestro nuevamente el mapa para recordar la localización del imperio salyúcida. Algo digno de recalcar es que atribuyen el florecimiento cultural a una muy buena administración política por parte del visir Nizam al-Mulk. La arquitectura salyúcida se caracteriza por utilizar losetas de alto contenido de silicio, ladrillo y manejo de material pétreo ensamblado. El primer ejemplo de arquitectura salyúcida tenemos la madrasa del sultán Hassan en el Cairo, Egipto. ¿Qué son las madrasas? Pues fueron en un principio edificaciones donde se enseñaban, se impartían las ideologías y aspectos religiosos del Islam en el territorio de la Anatolia y el noreste de África, noreste. Esta madrasa incluye un mausoleo que cuenta con una bóveda pública. El pórtico se encuentra abovedado y una de las partes que lo conforman, el más cercano a la alquilba, fungía como santuario. También aquí encontraremos otros ejemplos de bóveda de panal o muqarna. Por último, del imperio salyúcida veremos el Taj Mahal, que aunque cronológicamente nos estamos adelantando hasta el año 1630, coincide con el estilo barroco en el occidente. Es el ejemplo más icónico de mausoleo islámico. Su nombre inicial fue Rauza Imunavara, que quiere decir tumba iluminada, haciendo alusión a la propiedad del mármol blanco que parece transparentarse y perderse en el fondo celeste. Ahora sí, llegamos al último bloque de la clase, que es el tejido urbano, o más bien la morfología urbana en las ciudades islámicas. Se le denomina también diseño de plato roto. Pasamos a estos ejemplos, un detalle del tejido urbano de Estambul. Argel en zona de medinas o fortificaciones llamadas Gazba. Zona de Bazar en Isfahán, Irán. Y un pequeño detalle del tejido urbano de Damasco en Siria. Este ejemplo de evolución urbana de Córdoba nos ayudará a analizar la dinámica del diseño urbano de los pueblos islámicos. Como una pequeña recapitulación, Córdoba fue conquistada por fenicios, griegos, romanos, visigodos, el Emirato Independiente de Córdoba y el Califato de Omeya. Primero les muestro los elementos geológicos que forman parte del territorio cordobés. Vemos la peculiar forma del río, o más bien la cuenca del río Guadalquivir. Esa forma se debe a la pendiente que hay entre la costa y la Sierra Morena. Ahora, la Córdoba prerromana, que es la que se señala en azul, pertenece a los asentamientos griegos y fenicios del siglo V a.C. La parte morada corresponde a la colonia romana a partir del 206 a.C. En la época alto imperial, la infraestructura viaria mejora y se amplía, al igual que el número de foros, uno provincial y otro colonial. Para la época Flavia, al 69 después de Cristo, ya había crecido la mancha urbana hacia a una zona suburbana residencial. En este mapa ya encontramos la distribución de las medinas a lo largo de la cuenca a partir del siglo X. Y para finalizar, la distribución de las mezquitas y los espacios amurallados que conforman dos grandes núcleos,
Extramurallas, como se muestra, como se mostró en el anterior mapa, se encontraban las llamadas almurias, que eran una mezcla de granja, residencia y huerta. Y es que, como habíamos comentado anteriormente, esos mismos núcleos separados simbolizarían también a los ejércitos almorávide y almohade, peleándose la última dominación por la península ibérica, ya que los reinos cristianos se unirían para acabar con el dominio islámico en la península.